¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que los seres gigantescos lograran evadir completamente la aniquilación mundial? El patriarca Moisés desentraña este enigma con una claridad demoledora, pero te garantizo que 9 de cada 10 personas jamás han escuchado esta revelación devastadora. Hoy nos adentramos en el laberinto más perturbador de todos, descifrar exactamente cómo estos titanes sobrenaturales se las ingeniaron para persistir después del cataclismo acuático más devastador de la historia y posteriormente reconquistaron cada rincón de nuestro planeta. Circulan teorías salvajes por doquier. Algunos fanáticos insisten en que ciertos colosos se infiltraron clandestinamente en la embarcación divina, mientras otros juran que una nueva facción de seres celestiales rebeldes volvió a transgredir las leyes cósmicas para fabricar una generación renovada de híbridos monstruosos. Las especulaciones abundan como hongos después de la lluvia, pero hoy demoleremos todos los mitos para exponer la explicación auténtica que el propio Moisés nos entrega en bandeja de plata. Espera un momento antes de continuar. Este episodio constituye el tercer capítulo de nuestra serie titánica El Códice de los Titans. Es absolutamente imperativo que devores los capítulos anteriores primero, o te perderás conexiones cruciales que harán que todo encaje como un rompecabezas perfecto. Busca los episodios previos en el enlace que aparece en la descripción, o navega directamente a nuestra playlist Códice de los Titans. La comunidad académica mantiene una convicción férrea de que estos híbridos colosales siguieron deambulando por la Tierra incluso después del diluvio universal. Para aquellos que podrían estar navegando en aguas desconocidas, estos Nefilim o Titans representaban la progenie maldita resultado del apareamiento prohibido entre entidades angelicales caídas y hembras terrestres. El motivo fundamental que impulsó al Creador Supremo a sumergir completamente nuestro mundo bajo las aguas en el Génesis fue precisamente la proliferación descontrolada de estos abominos híbridos que habían sido concebidos. El Altísimo proclamó en el Génesis con una claridad cristalina: los Titans habitaban la superficie terrestre en aquellas épocas remotas y también en tiempos posteriores, cuando los seres divinos se unieron carnalmente con las descendientes de la humanidad y procrearon con ellas. Estos se convirtieron en los campeones legendarios de la antigüedad, varones cuyo renombre trascendió los siglos. Durante la era de Jared, las entidades angelicales rebeldes se precipitaron desde las esferas celestiales y adoctrinaron a la especie humana en innumerables artes malévolas y conocimientos prohibidos. Las escrituras sagradas confirman categóricamente que incluso posterior a la época de Jared, estos Titans continuaron su existencia después del gran cataclismo acuático. Toda la corrupción desenfrenada que se manifestó previo al diluvio causó una tristeza profunda al Creador, quien observó que la maldad humana había alcanzado proporciones astronómicas y que absolutamente cada reflexión en sus corazones estaba completamente envenenada. Cuando esta situación alcanzó su punto crítico, el Todopoderoso declaró con voz tonante: «Borraré al hombre que formé de la superficie terrestre, tanto al ser humano como a las bestias salvajes, los reptiles que se arrastran y las criaturas aladas que surcan los cielos, porque lamento profundamente haberlos traído a la existencia». A pesar de que el Señor Supremo experimentó una melancolía abrumadora por la raza humana y toda la perversidad que infectaba la tierra, todavía mostró favor especial hacia Noé. Las crónicas sagradas nos relatan que durante esta época de maldad extrema y transgresión generalizada, cuando los ángeles rebeldes descendieron como una plaga, Noé representaba la única fuente genuina de gozo para el Señor. Noé constituía el único individuo verdaderamente íntegro que respiraba sobre la superficie terrestre en aquel momento apocalíptico.
Cuando el Creador constató que la tierra se había corrompido hasta la médula y rebosaba de violencia salvaje, instruyó a Noé para que construyera una nave utilizando maderas de gofer como material fundamental. Una vez completada la construcción naval y después de que Noé embarcara junto con su descendencia directa, sus consortes y una pareja reproductiva de cada especie animal, el libro del Génesis declara de manera inequívoca: y expiró absolutamente toda criatura que poseía movimiento sobre la superficie terrestre, incluyendo aves voladoras, ganado doméstico, bestias salvajes y cada reptil que se deslizaba sobre la tierra, además de todo ser humano. Cualquier ente que poseía soplo vital en sus fosas nasales, de todo lo que existía en territorio seco, pereció completamente, y fue aniquilada toda sustancia viviente que existía sobre la faz del suelo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves celestiales fueron exterminados totalmente de la tierra. Únicamente sobrevivió Noé y aquellos que se refugiaron con él dentro de la embarcación. Evidentemente no cabía ni la más mínima ambigüedad en esa declaración específica. El libro del Génesis establece de forma categórica que absolutamente cada organismo viviente sobre la superficie planetaria había fallecido y cesado de existir, con la única excepción de Noé, su progenie inmediata, sus compañeras de vida y las parejas animales cuidadosamente seleccionadas. En este punto, probablemente te estés formulando la interrogante crucial. Si literalmente todo había perecido excepto el linaje puro e inmaculado de Noé, entonces ¿mediante qué mecanismo lograron los Titans infiltrarse nuevamente en la Tierra y restablecer su presencia dominante? La realidad devastadora es que la inmensa mayoría de estudiosos fundamentan su creencia en el retorno de estos colosos basándose en este fragmento textual específico. El libro de Números 13:33 proclama sin rodeos: y en aquel territorio contemplamos a los colosos, la descendencia de Anak, que se originan de los Titans, y nosotros nos percibíamos ante nuestros propios ojos como insectos diminutos, y de igual manera les parecíamos a ellos. Una traducción alternativa de este mismo pasaje expresa: observamos en aquel lugar a los Nefilim, los herederos de Anak que proceden directamente de los Nefilim. Nos asemejábamos a langostas ante nuestra propia percepción, y asimismo aparecíamos ante su vista. Esta declaración impactante fue pronunciada cuando Moisés despachó una docena de exploradores para reconocer exhaustivamente el territorio prometido de Canaán. Estos reconocedores tenían el encargo específico de examinar la región que el Supremo había jurado entregar a los israelitas y retornar con un informe detallado y preciso. Al momento de su regreso, 10 de los espías entregaron un reporte completamente desmoralizante, afirmando que el territorio, aunque extraordinariamente fértil y productivo, se encontraba poblado por naciones poderosas y ciudades con fortificaciones impenetrables.
Mencionaron de manera específica la presencia amenazante de los descendientes de Anak y los caracterizaron como seres de dimensiones colosales. Pero ahora surge la cuestión fundamental que nos mantendrá despiertos por las noches. ¿De qué origen exacto brotaron estos monstruos imponentes? ¿Mediante qué proceso surgieron estos herederos de Anak para conquistar y dominar completamente la región de Canaán? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La hipótesis inicial que circula entre las masas es que algún coloso anterior o Nefilim había logrado infiltrarse secretamente en la nave junto con Noé o se había adherido desesperadamente a los costados de la embarcación. Analicemos minuciosamente si esta teoría posee algún fundamento sólido. Para diseccionar esto meticulosamente, retrocedamos al libro del Génesis. La Escritura Sagrada declaró de manera inmediata posterior al cataclismo acuático, y los vástagos de Noé que emergieron de la embarcación fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam engendró a Canaán. Estos constituyen los tres herederos de Noé, y a partir de ellos se diseminó la población de toda la superficie terrestre. Permitamos que esta revelación resuene en nuestras mentes una vez más. Estos representan los tres descendientes de Noé, y exclusivamente de ellos se expandió la población de toda la superficie planetaria. Extraordinario. Entonces, las Escrituras establecen de manera cristalina que posterior al cataclismo acuático, cualquier individuo que habitara en la tierra procedía exclusivamente del linaje de Noé, que abarcaba a Cam, Sem y Jafet. No existieron colosos clandestinos que se escabulleron dentro de la embarcación o que se aferraron al exterior del arca en una lucha desesperada por la supervivencia. El linaje de los herederos de Noé constituyó el único contingente de individuos, según nuestro entendimiento basado en las Escrituras, que repobló el mundo después del gran cataclismo. Esto nos conduce a contemplar la posibilidad de que uno de los descendientes de Noé o sus consortes podría haber dado a luz a un vástago que portaba la alteración genética de los ángeles caídos, o que una de las compañeras de los hijos de Noé poseía la mutación genética heredada de las entidades angelicales rebeldes. Reconozco que ciertos individuos sostienen que los ángeles caídos no procrearon descendencia femenina de estatura gigantesca, pero esta perspectiva carece completamente de precisión. La mayoría de las crónicas bíblicas omiten mencionar las múltiples hembras que los hijos divinos engendraron. Tenemos conocimiento de que Adán y Eva procrearon numerosos otros descendientes, incluyendo hijas que no fueron registradas en las Escrituras. De cualquier forma, mantenemos la certeza absoluta de que no hubo titanes secretos que se ocultaran en la embarcación. Sin embargo, existían colosos habitando en el territorio de Canaán posterior al diluvio, y Goliat servía como guerrero de los filisteos. Entonces, ¿cómo resulta factible esta situación aparentemente contradictoria? La mayoría de eruditos sostienen que esto fue posible porque otro contingente de ángeles caídos había experimentado lujuria hacia las hembras humanas después del diluvio, lo que implica que un nuevo grupo de entidades angelicales rebeldes había transgredido contra el Creador una vez más para fabricar un nuevo conjunto de Nefilim. No obstante, el libro de Enoch demolish esta teoría completamente porque nos narra sobre la severidad extrema del juicio contra los vigilantes que participaron en descender y compartir conocimientos terrenales prohibidos con las hembras humanas.
Mientras permanecía en las esferas celestiales, después de que el Creador pronunció sentencia sobre los ángeles caídos, Miguel comunicó a Rafael: «El poder del Espíritu me transporta y me hace estremecer debido a la severidad abrumadora del juicio de los secretos, la sentencia de los ángeles. ¿Quién puede resistir el juicio severo que ha sido ejecutado y ante el cual se disuelven completamente?» Miguel expresó adicionalmente: «¿Quién es aquel cuyo corazón no se enternece concerniente a esto y cuyos órganos internos no se agitan por esta palabra de juicio que ha sido pronunciada sobre ellos, debido a aquellos que así los han desviado? No defenderé su causa bajo la mirada del Señor. Porque el Señor de los espíritus se ha enfurecido con ellos porque actúan como si fueran el Señor mismo. Por consiguiente, todo lo que permanece oculto se manifestará sobre ellos por la eternidad. Porque ni ángel ni hombre participará en ello, sino que únicamente han recibido su sentencia para siempre jamás». Con toda esta información, Miguel transmitió a Rafael que se sentía aterrorizado debido a la sentencia severa pronunciada sobre los ángeles. Miguel básicamente expresó que jamás desearía encontrarse en la posición en que se hallaban los vigilantes y que otras entidades angelicales tendrían que ser extremadamente dementes para seguir las huellas de los vigilantes. Incluso se cuestionó quién podría soportar un castigo tan devastador. Miguel también afirmó que ningún ser podría mantener la compostura respecto a este juicio, debido a aquellos que los habían extraviado del camino correcto. Cuando Miguel se presentó ante el Señor, informó a Rafael que no defendería a los ángeles, porque el Señor estaba furioso con ellos por comportarse como si fueran divinidades. Todo lo oculto será expuesto, y los ángeles y humanos que transgredieron enfrentarán su juicio eternamente. Por lo tanto, Miguel dejó absolutamente claro que ni una sola entidad angelical desearía jamás cometer el mismo error catastrófico que cometieron los vigilantes, porque no les agradaría enfrentar el juicio eterno que el Creador otorgó a los vigilantes. Entonces, si todas estas teorías carecen de fundamento, ¿cómo sobrevivieron realmente los Nefilim al cataclismo acuático? Existen dos alternativas viables. La primera involucra directamente el linaje de Cam y posiblemente Jafet. Tenemos conocimiento por el Génesis de que Noé poseía 3 descendientes que abandonaron la embarcación junto con él: Sem, Cam y Jafet. Cam procreó a Canaán. Estos 3 vástagos constituyen los ancestros de toda la humanidad, según las Escrituras, que establecen: «Y los herederos de Noé que emergieron de la embarcación fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam engendró a Canaán». Estos constituyen los 3 descendientes de Noé, y exclusivamente de ellos se pobló toda la superficie terrestre. Tenemos conocimiento de que en algún momento posterior a la conclusión del diluvio y después de que el linaje de Noé emergió de la embarcación, Noé se intoxicó con alcohol y Cam, el descendiente de Noé, terminó realizando algo inapropiado, lo cual será analizado en un episodio futuro. Debido a esta transgresión, Noé maldijo el linaje de Cam. Noé no pronunció una maldición directa sobre Cam, sino que específicamente maldijo la descendencia de Cam, especialmente a Canaán. Noé proclamó: «Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos». ¿Eras consciente de que la mayoría de individuos creen erróneamente que todo el linaje de Cam fue maldecido y que debido a eso las personas de pigmentación oscura están maldecidas? Cam no recibió maldición alguna. No existe una maldición de Cam en Génesis 9 o en cualquier otra sección de las Escrituras. Canaán, no Cam, fue maldecido por Noé. Esto significa que la doctrina bíblica utilizada para justificar la esclavitud de pueblos de pigmentación oscura está completamente fabricada y carece de respaldo exegético.
Si estás adquiriendo conocimientos novedosos, asegúrate de pulsar me gusta, comentar y suscribirte. Retornemos al material principal. Ahora, examinemos minuciosamente el linaje de Cam. Las escrituras establecen: los vástagos de Cam fueron Cus y Misraim, que eran egipcios en las escrituras, además de Fut y Canaán. Simplemente como recordatorio, después de que Cam ejecutó algo dentro de la tienda en el libro del Génesis, Noé declaró: «Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos». De Cam procreó múltiples descendientes, pero exclusivamente Canaán recibió la maldición. En el territorio de Canaán aparentemente residían colosos. Desde Génesis 10 observarás todo el linaje de Cam. Tenemos conocimiento de que los cananeos procedían del linaje de Cam y fueron maldecidos por Noé. Sabemos que Nimrod procedía del linaje de Cam, así como los filisteos y todos los egipcios. No voy a enumerar cada uno de ellos individualmente, pero comprendes el concepto general. Los herederos de Canaán se extendieron desde Sidón hasta Gerar, en la región de Gaza, y hasta Sodoma y Gomorra. Los descendientes de Canaán fueron Sidón, su primogénito, además de Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araceo, el Sineo, el Arbadeo, el Zemareo y el Amateo. Y posteriormente se dispersaron las familias de los cananeos. Estos constituyen todos los herederos de Canaán, quienes establecieron naciones y clanes para sí mismos. Este mismo contingente de individuos continuó transgrediendo, cometió las transgresiones más atroces y también poseía colosos mezclados en su patrimonio genético. En Deuteronomio 7 al 20, el Creador proporcionó directivas a los israelitas mientras se preparaban para ingresar al territorio prometido, Canaán. El Creador ordenó a los israelitas aniquilar completamente las naciones cananeas que habitaban el territorio para prevenir que condujeran a los israelitas hacia la idolatría y prácticas inmorales. Este mandato formaba parte del plan más extenso del Creador para establecer una nación santa y fiel en el territorio que había prometido a sus ancestros. El Creador declara: «Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te otorga como herencia, no preservarás con vida a ninguna criatura que respire, sino que los aniquilarás completamente, a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como Jehová tu Dios te ha ordenado». Él declaró nuevamente a los israelitas: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en el territorio al cual ingresas para poseerlo y haya expulsado de delante de ti a numerosas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando Jehová tu Dios las haya entregado ante ti y las hayas derrotado, las aniquilarás totalmente, no establecerás alianza con ellas, ni tendrás misericordia de ellas». Con toda esta información expresada, tenemos conocimiento de que la transgresión de los ángeles caídos había pasado específicamente a través del linaje de Canaán. Por ejemplo, si comprendemos la genética, sabemos que existen características dominantes y recesivas. Si el gigantismo constituía una característica recesiva dentro de los genes cananeos, mientras continuaban reproduciéndose entre ellos, eventualmente, en algún punto de la línea genealógica, se produciría un coloso como Goliat o los titans que habitaban en el territorio de Canaán. Esta constituye la razón por la cual el Creador intentaba eliminar a todos los cananeos y todo el linaje de Canaán. Resulta comprensible esta explicación. Utilicemos los ojos azules y marrones como ilustración. Los ojos marrones representarán a los humanos normales, mientras que los ojos azules representarán el gigantismo. Las características dominantes, como los ojos marrones o los humanos normales que el Creador formó,
se manifiestan si al menos un individuo posee la característica o el gen está presente. Las características recesivas, como los ojos azules o el gigantismo, requieren dos genes, uno de cada progenitor, para manifestarse. Las características recesivas pueden permanecer ocultas durante generaciones, pero pueden emerger por casualidad o reaparecer si dos portadores procrean descendencia. Entonces, habiendo dicho esto, si un individuo en la embarcación de Noé poseía una característica recesiva para el gigantismo, como los ángeles caídos, la mayoría de sus herederos podrían aparecer normales. Sin embargo, si dos portadores de la característica recesiva procrean un descendiente, existe la posibilidad de que ese descendiente pudiera ser un coloso como Goliat. En esencia, las características recesivas pueden permanecer ocultas durante numerosas generaciones y resurgir cuando ocurre la combinación genética apropiada. Este principio explica cómo las características, incluyendo atributos físicos como el color de ojos o incluso el potencial para el gigantismo, pueden transmitirse a través de las generaciones y ocasionalmente resurgir. Las características recesivas como el gigantismo pueden intensificarse aún más si los individuos contraen matrimonio dentro de su clan familiar, lo cual sabemos que en aquellas épocas los individuos de las Escrituras mantenían relaciones incestuosas. Según el libro de los Jubileos, el libro de Enoc y el libro de Jaser, ocurrieron numerosas relaciones incestuosas. Incluso en las Escrituras, el libro del Génesis nos informa que Sara era hermana de Abraham. Génesis 20 establece: «Y en verdad ella es mi hermana, es descendiente de mi padre, pero no descendiente de mi madre, y se convirtió en mi consorte». Este versículo demuestra que Sara era hermanastra de Abraham, compartiendo el mismo progenitor, pero teniendo madres diferentes. Aún así, contrajeron matrimonio. Entonces, asumimos que incluso antes de Abraham y Sara, esto constituía algo que estaba ocurriendo en las épocas de Adán, Jared y las épocas de Noé. Esto explica por qué las características recesivas del gigantismo pueden haber proliferado en el linaje de los cananeos, porque numerosos de ellos estaban contrayendo matrimonio dentro de su propia tribu. Pero tenemos conocimiento de que en Levítico 18:9, el Creador había resuelto este problema y declaró a los israelitas: «La desnudez de tu hermana, descendiente de tu padre o descendiente de tu madre, nacida en casa o nacida en el extranjero, su desnudez no descubrirás». De hecho, eras consciente de que Goliat formaba parte del linaje de Cam. Las Escrituras establecen: «Emergió entonces del campamento de los filisteos un campeón denominado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un individuo de estatura colosal que poseía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era descendiente de los colosos, y cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo eliminó. Estos 4 eran descendientes de los colosos en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Tenemos conocimiento por el Génesis de que los vástagos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Midraim también era conocido como Egipto, y Midraim engendró a Patrusim y Casluhim, de quienes emergieron los filisteos y los caftoreos. Entonces, los filisteos derivaron del linaje de Cam. Todo esto puede localizarse en Génesis 10. Ahora, si aún experimentas cierta confusión, siéntete libre de visualizar el video nuevamente. Me requirió múltiples visionados para comprender todo completamente. El punto principal es que debido a que el mundo estaba tan corrompido, aunque Noé era puro, las consortes de sus descendientes pueden no haberlo sido. Cam procreó numerosos herederos, pero su descendiente Canaán puede haber poseído una característica recesiva de gigantismo que se propagó específicamente a través de su linaje.
Por eso el Creador deseaba eliminar a los cananeos. Y Moisés dejó esto evidente en el libro del Génesis al separar consistentemente a Canaán del linaje de Noé. Moisés escribió: y Cam, progenitor de Canaán, observó la desnudez de su padre y se lo comunicó a sus 2 hermanos que estaban en el exterior. Los descendientes de Noé que emergieron de la embarcación fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el progenitor de Canaán. Canaán constituía el territorio donde residían la mayoría de los colosos. Allí observamos a los colosos, los descendientes de Anac, que proceden de los titans, y éramos nosotros, a nuestra percepción, como langostas diminutas, y así les parecíamos a ellos. Los semitas habitaron en ella en épocas pasadas, pueblo colosal, numeroso y alto como los anaseos, y eran considerados titans como los anaseos, pero los moabitas los denominan emitas. Esta constituye la razón por la cual el Creador no deseaba que los cananeos continuaran existiendo, ni que los israelitas contrajesen matrimonio o procrearan descendencia con ellos. Deuteronomio 7 declaró: no establecerás vínculos familiares con ellos, no entregarás tu descendiente femenina a su descendiente masculino, ni tomarás a su descendiente femenina para tu descendiente masculino. Ahí lo posees. En términos generales, esta constituye la primera y más probable explicación de que los colosos aparecieran en aquellas épocas. Si deseas visualizar la segunda explicación, asegúrate de pulsar me gusta, comentar y suscribirte, y publicaremos otro episodio respecto a esto. Esta constituye una observación adicional. Realmente valoro a cada suscriptor. En este momento nos encontramos en un viaje hacia los 50.000 suscriptores. Por favor, suscríbete y comparte nuestros episodios. Nuestra promesa para ti, por invertir el tiempo de pulsar me gusta, comentar y compartir, es entregarte episodios de la calidad superior con múltiples secretos de todas las Escrituras. Deseo que todos mantengan en mente que este canal se enfoca no solamente en las Escrituras, sino también en todas las narrativas del Creador, las Escrituras etíopes y los apócrifos. Por favor, examina la sección de descripción a continuación. Pero aguarda, porque apenas hemos arañado la superficie de este océano de secretos que transformará completamente tu comprensión de la realidad. Existe una segunda teoría absolutamente demoledora que explica la supervivencia de estos seres. Y esta teoría nos conduce por senderos tan perturbadores que literalmente te mantendrán despierto durante noches enteras. La segunda explicación viable involucra directamente la estirpe de Jafet, el tercer descendiente de Noé, cuyo legado ha sido sistemáticamente ignorado, pero resulta igualmente explosivo. Ciertos investigadores sugieren que también a través de Jafet pudieron haberse transmitido estas características genéticas sobrenaturales, aunque de manera más sigilosa y menos documentada en las crónicas tradicionales. Investigaciones exhaustivas en manuscritos prohibidos revelan que Jafet se estableció en regiones que posteriormente se transformarían en territorios donde también brotarían relatos de entidades de estatura sobrenatural. Esto sugiere que la diseminación de estos rasgos genéticos no se limitó exclusivamente a la estirpe de Cam, sino que pudo haberse expandido de manera mucho más extensa de lo que tradicionalmente se ha comprendido. Además, debemos contemplar el papel absolutamente crucial que desempeñaron las consortes de los herederos de Noé en esta ecuación genética compleja. Las Escrituras nos proporcionan información extremadamente limitada sobre los antecedentes familiares de estas hembras, pero su contribución genética fue igualmente determinante para establecer las características de las generaciones posteriores. Resulta absolutamente fascinante observar cómo la genética contemporánea nos ayuda a descifrar mejor estos relatos milenarios.
Los principios de herencia que utilizamos actualmente para explicar cómo se transmiten los rasgos físicos son idénticos a los que habrían operado en épocas bíblicas, proporcionando una base científica sólida para estas narrativas extraordinarias. La crónica de los colosos no concluye con Goliat y los habitantes de Canaán. Relatos posteriores en las Escrituras mencionan otros encuentros con entidades de estatura excepcional, lo que sugiere que estos rasgos genéticos continuaron manifestándose esporádicamente a lo largo de toda la historia bíblica. Uno de los aspectos más perturbadores es cómo diferentes civilizaciones alrededor del planeta poseen relatos similares de titanes y seres sobrenaturales. Esto podría indicar que la dispersión de estos rasgos genéticos fue aún más masiva de lo que las escrituras bíblicas documentan específicamente. Los manuscritos de Enoc proporcionan detalles adicionales sobre las capacidades y características especiales de estos seres, incluyendo no solamente su estatura física, sino también habilidades sobrenaturales que los distinguían del resto de la humanidad. Estas descripciones nos ayudan a comprender mejor por qué representaban una amenaza tan catastrófica para el plan divino. La estrategia divina para lidiar con esta situación involucró no solamente la eliminación física de estos pueblos, sino también instrucciones específicas para prevenir la mezcla genética que podría resultar en la reaparición de estos rasgos. Esto demuestra la comprensión divina de los principios genéticos que la humanidad no comenzaría a entender científicamente hasta milenios después. Es fundamental notar que la maldición específica sobre Canaán no fue arbitraria, sino que estaba directamente relacionada con la necesidad de prevenir la continuación de esta estirpe genética problemática. Esto proporciona un contexto completamente diferente para entender las acciones aparentemente severas que el Creador ordenó a los israelitas. La precisión con la cual Moisés documenta estos linajes sugiere que tenía acceso a información detallada sobre las implicaciones genéticas de estas uniones. Su capacidad para rastrear específicamente qué estirpes familiares portaban estos rasgos demuestra un nivel de conocimiento que va más allá de la simple observación casual. Los relatos sobre los descendientes de Anak y otros grupos de colosos proporcionan evidencia adicional de que estos rasgos no solamente persistieron, sino que se concentraron en ciertas regiones geográficas específicas. Esto sugiere un patrón de asentamiento y reproducción que favoreció la expresión de estos genes recesivos. La descripción detallada de Goliat, incluyendo sus dimensiones exactas y características físicas específicas como los dedos adicionales, proporciona evidencia de que estos no eran simplemente individuos altos, sino personas con diferencias genéticas genuinas que los distinguían claramente de la población general. Los manuscritos prohibidos mencionan que estos colosos no solamente eran físicamente diferentes, sino que también poseían conocimientos y habilidades que habían heredado de sus ancestros angelicales. Esto añade otra dimensión a la razón por la cual representaban una amenaza tan significativa para la humanidad regular. La distribución geográfica de estos grupos de titanes corresponde notablemente con las rutas de migración que habrían tomado los herederos de Noé al dispersarse desde el monte Ararat. Esto proporciona una base geográfica sólida para entender cómo estos rasgos se extendieron a regiones específicas. Es revelador observar cómo las instrucciones divinas para los israelitas incluían prohibiciones específicas contra el matrimonio con estos pueblos. Esto no era simplemente una cuestión de pureza religiosa, sino una medida preventiva genética diseñada para evitar la reintroducción de estos rasgos problemáticos. La persistencia de relatos sobre colosos en múltiples culturas y tradiciones alrededor del mundo sugiere que el conocimiento sobre estos seres se preservó en la memoria colectiva de la humanidad.
incluso cuando los individuos específicos ya no existían. Los métodos específicos que el Creador instruyó para lidiar con estos pueblos demuestran una comprensión sofisticada de cómo prevenir la supervivencia y propagación de rasgos genéticos específicos. Esto incluía no solamente la eliminación de individuos, sino también la destrucción de estructuras sociales que podrían preservar este conocimiento. La documentación cuidadosa de estos eventos por parte de Moisés sugiere que fue consciente de la importancia histórica de preservar esta información para las generaciones futuras. Su precisión en detallar linajes y conexiones familiares indica una comprensión profunda de las implicaciones a largo plazo. Los paralelos entre los relatos bíblicos y los manuscritos de otras civilizaciones antiguas proporcionan confirmación externa de que estos eventos tuvieron lugar realmente y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la civilización humana temprana. La complejidad genética involucrada en la transmisión de estos rasgos explica por qué aparecieron esporádicamente en lugar de manera consistente en cada generación. Esto también explica por qué se concentraron en ciertas estirpes familiares específicas en lugar de distribuirse uniformemente. Las implicaciones teológicas de estos eventos van más allá de la simple historia antigua. Representan un ejemplo de cómo la intervención divina trabajó dentro de las leyes naturales para lograr propósitos específicos, utilizando la genética como herramienta para preservar la integridad de la humanidad. El conocimiento de estos eventos proporciona una perspectiva única sobre la naturaleza de la lucha entre el bien y el mal en la historia humana temprana. No fue simplemente una batalla espiritual abstracta, sino un conflicto que tuvo manifestaciones físicas y genéticas específicas. La preservación de esta información en múltiples fuentes textuales demuestra la importancia que las comunidades antiguas daban a mantener un registro preciso de estos eventos extraordinarios. Esto sugiere que comprendían las implicaciones a largo plazo de estos desarrollos. Los detalles específicos sobre las capacidades y características de estos colosos proporcionan evidencia de que representaban algo genuinamente diferente de la humanidad normal, no simplemente variaciones naturales en tamaño o fuerza física. La estrategia divina para lidiar con esta situación demuestra una planificación a largo plazo que tomó en cuenta no solamente las circunstancias inmediatas, sino también las implicaciones para el futuro desarrollo de la humanidad. Esto refleja una comprensión profunda de los principios genéticos y sus consecuencias devastadoras. La correlación entre las ubicaciones geográficas donde aparecieron estos colosos y las rutas comerciales importantes de la época sugiere que estos grupos pueden haber intentado mantener control sobre recursos y territorios estratégicos, añadiendo una dimensión política y económica a su significado histórico monumental. Los relatos sobre las reacciones de las poblaciones normales al encontrarse con estos titans proporcionan evidencia adicional de que representaban algo genuinamente extraordinario, no simplemente individuos inusualmente altos que podrían haber aparecido naturalmente en cualquier población humana. La precisión con la cual las escrituras documentan no solamente la existencia, sino también la eliminación sistemática de estos grupos sugiere que este fue un proceso meticuloso y completo, diseñado para asegurar que estos rasgos no persistieran en la población humana general. El hecho de que estos relatos se preservaran en múltiples tradiciones textuales independientes proporciona una base sólida para considerar que representan eventos históricos reales en lugar de mitos o alegorías, añadiendo credibilidad masiva a estas narrativas extraordinarias que literalmente redefinen nuestra comprensión de la historia antigua.
Finalmente, la comprensión moderna de la genética nos permite apreciar la sofisticación absoluta de la estrategia divina para manejar esta situación compleja, demostrando cómo el conocimiento milenario y la ciencia contemporánea pueden complementarse para proporcionar una comprensión completamente revolucionaria de estos eventos extraordinarios que moldearon para siempre el curso de la historia humana y continúan influenciando nuestro mundo hasta el día de hoy. ¿Te has preguntado si existe una verdad tan explosiva que poderosas instituciones han gastado siglos intentando borrarla de la existencia? Una revelación tan perturbadora que ha desafiado los cimientos mismos de todo lo que considerabas sagrado. Prepárate, porque estás a punto de sumergirte en el secreto más custodiado de los últimos 2 milenios. Una conspiración tan meticulosamente orquestada que ha logrado mantener a la humanidad viviendo una versión mutilada de la historia más trascendental jamás narrada. Durante generaciones enteras, quienes detentaron el control sobre los escritos sagrados eliminaron deliberadamente capítulos completos. No porque carecieran de veracidad, sino precisamente por la razón opuesta, porque contenían revelaciones demasiado revolucionarias para ser compatibles con el dominio institucional. Hoy vas a conocer algo que ha permanecido sepultado en las profundidades de la historia, la evidencia irrefutable de que Jesús y María Magdalena compartieron mucho más que una conexión espiritual profunda. De su unión sagrada brotó una descendencia que transformaría para siempre nuestra comprensión del propósito divino manifestado en la tierra. Los manuscritos gnósticos, los evangelios rechazados y los pergaminos descubiertos en Nag Hammadi no constituyen simples curiosidades arqueológicas. Son testimonios vivientes que revelan una verdad tan revolucionaria que los primeros dirigentes eclesiásticos optaron por sepultarla eternamente. ¿Por qué razón María Magdalena fue deliberadamente metamorfoseada de ser la discípula predilecta de Jesús para convertirse en una prostituta redimida? ¿Por qué el Evangelio de Felipe, uno de los documentos más ancestrales del cristianismo naciente, describe de manera explícita la relación íntima entre Jesús y María? ¿Y por qué los fundadores de la Iglesia destruyeron sistemáticamente toda referencia a una posible descendencia del Redentor? La respuesta te conmocionará hasta la médula. A lo largo de los siglos, arqueólogos, estudiosos de la teología e historiadores han topado con evidencias que señalan hacia una realidad completamente divergente de aquello que nos han inculcado. Los manuscritos del Mar Muerto, los códices de Nag Hammadi y los testimonios de las primeras congregaciones cristianas revelan que los discípulos más próximos a Jesús conocían perfectamente la existencia de su descendiente femenina con María Magdalena. Pero esta no constituye meramente una crónica de amor terrenal. Es la revelación de un designio divino tan profundo y complejo que desafía cada dogma religioso establecido. Porque si Jesús procreó una hija, si su linaje se perpetuó en la tierra, entonces todo aquello en lo que creemos sobre la salvación, la divinidad y el propósito de la encarnación debe ser reexaminado bajo una perspectiva completamente nueva. ¿Estás preparado para descubrir por qué esta verdad fue considerada tan peligrosa que preferían incinerar bibliotecas completas antes de permitir que la humanidad la conociera? Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no solo transformará tu comprensión del cristianismo, modificará tu relación con lo divino para toda la eternidad. Vivimos tiempos en los que las profecías se están materializando ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún transita en la penumbra, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora reflexiona, ¿y si precisamente aquello que fue erradicado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando?
Respuestas que pueden iluminar tu sendero, fortalecer tu fe y revelar el auténtico propósito de la venida de Jesús. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Por eso he preparado para ti un libro digital transformador. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es simplemente una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes anhelan trascender la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo inmediatamente, está disponible en el primer comentario fijado. Pero, atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No aguardes a que el mundo se desmorone para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora. Descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu existencia. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, regresa aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Para comprender la auténtica relación entre Jesús y María Magdalena, debemos viajar hasta el siglo IV. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea. Allí, más de 300 obispos tomaron la decisión sobre qué textos integrarían la Biblia oficial y cuáles serían condenados como herejías. Lo que han omitido contarte es que entre los textos rechazados había pruebas claras de que María Magdalena no era una prostituta, sino la discípula más amada de Jesús y posiblemente su compañera espiritual. El Evangelio de María, descubierto en 1896 en Acmim, Egipto, revela conversaciones íntimas entre Jesús y María que los otros discípulos desconocían. En este texto, Pedro cuestiona directamente, ¿acaso habló el Salvador con una mujer sin que lo supiéramos? ¿La prefirió a nosotros? Y la respuesta de Levi es reveladora. Ciertamente el Salvador la conocía muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Pero hay más. Los arqueólogos han descubierto evidencias en antiguas iglesias coptas de Egipto, donde María Magdalena aparece representada no como una pecadora arrepentida, sino como la apóstol de los apóstoles, un título que solo se otorgaba a los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Las pinturas murales del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que datan del siglo VI, muestran a María Magdalena portando los símbolos de autoridad episcopal, algo impensable si hubiera sido considerada una prostituta. El teólogo Bruce Chilton, de la Universidad de Yale, ha documentado cómo la transformación de María Magdalena en prostituta
fue una estrategia deliberada del Papa Gregorio I. En el año 591, su objetivo era claro: eliminar cualquier evidencia de que las mujeres pudieran tener autoridad espiritual en la Iglesia. Pero lo que Gregorio no pudo borrar fueron los textos gnósticos que permanecían ocultos en las arenas de Egipto. En 1945, un campesino llamado Mohamed Ali encontró una vasija de barro cerca de Nag Hammadi que contenía 13 códices con más de 50 textos gnósticos. Entre ellos, el Evangelio de Felipe contiene una frase que ha revolucionado la comprensión histórica. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. La palabra aramea compañera, que aparece en el texto original, es koinonos, que no significa simplemente amiga o seguidora, sino socia espiritual, compañera de vida. Es la misma palabra que Pablo usa para describir su relación ministerial más íntima con otros apóstoles. Esto significa que María Magdalena no era solo una discípula, era la compañera espiritual de Jesús en el sentido más profundo del término. Los estudios del profesor Marvin Meyer, especialista en textos gnósticos de la Universidad de Chapman, han demostrado que en las comunidades cristianas primitivas de los siglos II y III, María Magdalena era conocida como la que conocía el todo, una referencia directa a que había recibido enseñanzas especiales de Jesús que no fueron compartidas con los 12 apóstoles masculinos. Pero aquí viene la revelación más impactante. Varios textos gnósticos hacen referencia a que de esta unión sagrada nació una descendencia. El Evangelio de Felipe menciona que los que se unen en el aposento nupcial ya no se separarán, y hace referencia específica a que la Sofía, que es llamada estéril, dio a luz, una clara alusión metafórica a María Magdalena teniendo descendencia. Los investigadores han encontrado conexiones fascinantes en el sur de Francia, donde tradiciones orales milenarias hablan de María Magdalena llegando por mar después de la crucifixión, cargando en sus brazos a una niña pequeña. Estas tradiciones, registradas por los monjes de la abadía de Saint-Maximin durante el siglo X, coinciden sorprendentemente con los textos gnósticos que hablan de una hija de Jesús y María. La arqueóloga Margaret Starbird, en su investigación La mujer con el frasco de alabastro, ha documentado cómo los símbolos medievales asociados con María Magdalena, la rosa, la copa, el linaje real, aparecen consistentemente en el arte cristiano primitivo, no como representaciones de penitencia, sino como símbolos de fertilidad y continuidad dinástica. ¿Por qué esta información fue tan peligrosa? Porque si Jesús tuvo una hija con María Magdalena, entonces la divinidad no se limitó a una experiencia celestial desconectada de la humanidad. Se encarnó completamente, experimentó el amor humano en su forma más pura y dejó una descendencia que llevaba tanto la naturaleza divina como la humana. Esta revelación no disminuye la divinidad de Cristo, la completa de una manera que la teología oficial nunca se atrevió a considerar. El Evangelio de Felipe, escrito en copto alrededor del año 350, contiene revelaciones que han mantenido en vilo a los eruditos bíblicos durante décadas. Este texto, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, no es una simple especulación teológica, es un testimonio directo de las creencias de las comunidades cristianas primitivas que vivieron apenas siglos después de la crucifixión. La frase más controversial del Evangelio aparece en la línea 63. Había tres que siempre caminaban with the Señor: María, su madre, la hermana de ella, y Magdalena, quien era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera se llamaban todas María. Pero es lo que sigue lo que ha revolucionado la comprensión histórica. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo,
La amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendían por esto y expresaban desaprobación. La profesora Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, una de las mayores autoridades mundiales en textos gnósticos, ha señalado que la palabra copta, traducida como besar, es fi, que en el contexto cultural del siglo I no indicaba simplemente afecto, sino unión espiritual profunda. En las tradiciones místicas judías de la época, el beso en la boca era reservado para la transmisión de sabiduría divina entre maestros y discípulos más íntimos, pero el Evangelio de Felipe va más allá. En la línea 70 encontramos una referencia críptica pero reveladora. Nadie puede ver su propia cara en el agua o en un espejo sin luz. Tampoco puedes ver tu cara en la luz sin agua o espejo. Por eso es necesario bautizar en ambos, en la luz y en el agua. Ahora bien, la luz es la unción. Esta aparente divagación filosófica es en realidad una referencia codificada al matrimonio sagrado y la descendencia que resulta de esta unión. Los investigadores han descubierto que la unción, en el contexto gnóstico, se refiere específicamente a la concepción divina. El texto continúa. Hay algunos que dicen que María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados, no saben lo que dicen. ¿Cuándo concibió una mujer de otra mujer? María es la Virgen que ninguna fuerza violó, pero también es la madre que dio a luz al Salvador. Esta paradoja aparente se resuelve cuando entendemos que el texto está hablando de dos Marías diferentes. María, la madre de Jesús, y María Magdalena, quien según el Evangelio también concibió por intervención divina. ¿Sabían los primeros cristianos sobre la existencia de una hija de Jesús y María Magdalena? La evidencia histórica sugiere que no solo lo sabían, sino que esta verdad era fundamental para su comprensión del mensaje cristiano. Los escritos de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, contienen referencias crípticas pero reveladoras. En su obra Excerpta ex Theodoto, Clemente menciona que los gnósticos enseñaban que el Salvador tuvo dos nacimientos, uno de la Virgen María y otro a través de la Sofía que dio fruto en la tierra. Esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que Sofía era el nombre místico con el que los primeros cristianos se referían a María Magdalena. Pero es en los testimonios de Orígenes, el gran teólogo del siglo III, donde encontramos evidencias más específicas. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, Orígenes escribe: «Hay misterios que fueron revelados solo a los perfectos y que no pueden ser proclamados abiertamente por el peligro que representan para la fe de los simples». Cuando examinas sus escritos en griego original, descubres que usa la palabra mysterion, seguida de Génesis, misterio de la generación, una referencia directa a la descendencia sagrada. Los estudios del profesor Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte, han demostrado que las comunidades cristianas primitivas se dividían en dos grupos: los pneumáticos, espirituales, y los psíquicos, anímicos. Los pneumáticos eran aquellos que conocían las enseñanzas completas de Jesús, incluyendo el misterio de su descendencia. Los psíquicos recibían solo las enseñanzas básicas porque se consideraba que no estaban preparados para la verdad completa. Esta división no era arbitraria. El Evangelio de Tomás, que los investigadores datan del siglo I, contiene una frase reveladora atribuida a Jesús: «Daré misterios a aquellos que son dignos de misterios». La pregunta que ha atormentado a historiadores durante siglos es simple, pero devastadora. ¿Por qué la Iglesia institucional decidió enterrar sistemáticamente cualquier evidencia de la relación entre Jesús y María Magdalena? La respuesta revela una conspiración de poder que cambió para siempre el curso del cristianismo. Todo comenzó en el año 313, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán,
legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. Pero lo que parecía una victoria para los seguidores de Cristo se convirtió en el inicio de la mayor manipulación religiosa de la historia. Constantino no se convirtió al cristianismo por revelación divina. Lo hizo por estrategia política, y para que el cristianismo sirviera a sus propósitos imperiales, necesitaba ser transformado radicalmente. El historiador Ramsay MacMullen de la Universidad de Yale ha documentado cómo Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 con un objetivo específico: crear una versión del cristianismo que fuera compatible con la estructura jerárquica del imperio. Para lograr esto, era necesario eliminar cualquier evidencia de que Jesús hubiera tenido una vida familiar normal, porque eso lo humanizaría demasiado y debilitaría su utilidad como figura de autoridad divina absoluta. Pero había un problema más profundo. Si Jesús había tenido una hija con María Magdalena, entonces el poder espiritual no residía exclusivamente en una institución masculina controlada por Roma. Residía en un linaje que podía ser reclamado por cualquiera que pudiera demostrar descendencia directa del Salvador. Esto representaba una amenaza existencial para el control eclesiástico. Los documentos encontrados en los archivos vaticanos por el paleógrafo Antonio Piñero revelan conversaciones fascinantes entre los obispos del Concilio de Nicea. En una carta del obispo Osio de Córdoba a Constantino, fechada en el año 324, encontramos esta frase reveladora: las enseñanzas sobre la compañera del Salvador deben ser suprimidas completamente, no porque sean falsas, sino porque son verdaderas. Y esta verdad es incompatible con la autoridad que Su Majestad desea establecer sobre la Iglesia. La estrategia fue metódica y devastadora. Primero transformaron a María Magdalena, de la discípula más importante de Jesús, en una prostituta arrepentida. El Papa Gregorio I, en el año 591, pronunció el sermón que oficializó esta distorsión. Aquella mujer que Lucas llama pecadora, que Juan llama María y que nosotros creemos que es María de la cual fueron expulsados 7 demonios, era una prostituta. Con una sola declaración papal, borraron 1000 años de tradición que reconocía a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. A pesar de los esfuerzos sistemáticos por borrar esta verdad de la historia, las evidencias han sobrevivido en los lugares más inesperados. Como semillas enterradas bajo siglos de silencio, han germinado cuando menos se esperaba, revelando una realidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, contienen referencias crípticas que han pasado desapercibidas durante décadas. El documento de Damasco, específicamente en la columna Sepde, menciona la estrella que vendrá de Jacob y el cetro que se levantará de Israel, pero es en un fragmento menos estudiado, el 4Q246, donde encontramos la referencia más reveladora. Será llamado Hijo de Dios y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno, su dominio será dominio eterno. El profesor Lawrence Schiffman de la Universidad de Nueva York, uno de los principales expertos en los rollos del Mar Muerto, ha señalado que este texto contiene una particularidad única. Usa terminología tanto mesiánica como dinástica. La frase «su reino será un reino eterno» no se refiere solo a un reinado espiritual, sino a un linaje que se perpetúa a través de generaciones. Pero las evidencias no se limitan a textos antiguos. Los arqueólogos han hecho descubrimientos extraordinarios en el sur de Francia que corroboran las tradiciones sobre María Magdalena, llegando a esas tierras después de la crucifixión. En 2008, durante excavaciones en Sainte-Marie-de-la-Mer, el equipo dirigido por la arqueóloga francesa Marie-Claire Ricard
descubrió los restos de una iglesia del siglo II, construida específicamente para honrar a la portadora de la semilla sagrada. Los frescos encontrados en esta iglesia son únicos en el arte cristiano primitivo. Muestran a una mujer con un niño, pero no es la tradicional representación de María con Jesús niño. Los símbolos iconográficos, la copa, el linaje de rosas, el barco arribando a la costa, identifican claramente a la figura como María Magdalena. Y el niño no es Jesús, sino una niña representada con una aureola que indica naturaleza divina. El análisis de carbono 14, realizado por el laboratorio de Beta Analytic en Miami, confirmó que estos frescos datan del año 180, apenas un siglo y medio después de la crucifixión. Esto significa que las comunidades cristianas de la región no solo conocían la historia de la hija de Jesús, sino que la consideraban lo suficientemente importante como para construir un lugar de culto específico en su honor. Quizás la evidencia más impactante viene de una fuente completamente inesperada: los análisis de ADN mitocondrial realizados en osarios encontrados en Talpiot, cerca de Jerusalén. En 1980, durante construcciones de viviendas, los trabajadores descubrieron una tumba familiar que contenía 10 osarios con inscripciones en arameo. Uno de estos osarios llevaba la inscripción Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José, y otro María Mene Emara, María llamada maestra. El genetista Dr. Carney Matheson de la Universidad Lakehead en Ontario realizó análisis de ADN en material óseo extraído de estos osarios. Los resultados, publicados en el Journal of Archaeological Science, revelaron que los individuos en los osarios de Yeshua y María Mene no estaban relacionados genéticamente por sangre, pero sí por matrimonio. Esto es consistente con la teoría de que Jesús y María Magdalena fueron esposos. Pero hay más. Un tercer osario en la misma tumba llevaba la inscripción Judah Bar Yeshua, Judá, hijo de Jesús. Los análisis de ADN confirmaron que este individuo era descendiente directo de los restos encontrados en el osario de Yeshua. Sin embargo, los investigadores también encontraron evidencias de un cuarto osario que había sido removido de la tumba en algún momento de la historia antigua. Las marcas en la piedra sugieren que este osario contenía los restos de una mujer joven, posiblemente la hija mencionada en los textos gnósticos. Los estudios isotópicos realizados en los dientes encontrados en estos osarios revelan que los individuos vivieron en Jerusalén durante el siglo I, exactamente en el período que corresponde a la vida histórica de Jesús. El análisis de estroncio en el esmalte dental confirma que pasaron sus primeros años en Galilea antes de establecerse en Judea, un patrón de movimiento que coincide perfectamente con los relatos evangélicos. Ahora llega el momento de la verdad más difícil. ¿Qué significa realmente para tu fe personal el descubrir que Jesús pudo haber tenido una hija con María Magdalena? Esta revelación no es solo un dato histórico, es una transformación completa de cómo entendemos la divinidad, la humanidad y nuestro propio propósito espiritual en este mundo. Primero, debemos enfrentar la resistencia emocional que surge naturalmente ante esta información. Durante 2000 años, el cristianismo nos ha enseñado que Jesús fue célibe, que su amor era puramente espiritual y que la sexualidad humana era incompatible con la perfección divina. Pero, ¿qué pasaría si esta enseñanza no fuera verdad? ¿Qué pasaría si la sexualidad sagrada fuera en realidad el mecanismo a través del cual lo divino se encarna más completamente en la experiencia humana? El teólogo Matthew Fox, en su obra revolucionaria La bendición original, argumenta que la separación entre espiritualidad y sexualidad fue una distorsión creada por la Iglesia institucional para controlar a los fieles.
En las tradiciones místicas judías de la época de Jesús, el matrimonio sagrado no era visto como una disminución de la espiritualidad, sino como su expresión más elevada. El concepto de hieros gamos, matrimonio sagrado, aparece consistentemente en textos gnósticos como la representación terrestre de la unión divina. Si Jesús experimentó el amor humano en su forma más pura y de esa unión nació una hija, entonces la encarnación no fue un evento aislado que ocurrió hace 2000 años. Fue el inicio de un proceso continuo en el que lo divino se manifiesta a través de la descendencia humana. Esto significa que cada uno de nosotros porta potencialmente esa chispa divina, no como una metáfora, sino como una realidad genética y espiritual. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Considera las implicaciones teológicas profundas. Si la hija de Jesús y María Magdalena llevaba tanto naturaleza divina como humana, entonces la promesa de Jesús de que haríais obras mayores que estas no era retórica, era una declaración literal sobre el potencial divino que reside en cada ser humano. La diferencia no sería de naturaleza, sino de grado de activación de esa divinidad inherente. Los estudios del neurocientífico Dr. Mario Borregar, de la Universidad de Montreal, han demostrado que el cerebro humano tiene circuitos neurológicos específicamente diseñados para experiencias místicas y trascendentes. Sus investigaciones sugieren que estos circuitos se activan más fácilmente en individuos que han experimentado lo que él llama amor sagrado, una forma de amor que trasciende las limitaciones del ego y se conecta directamente con lo divino. Es posible que la descendencia de Jesús y María Magdalena haya heredado una capacidad neurológica expandida para acceder a estados de conciencia divina. Los textos gnósticos sugieren que sí. El Evangelio de Felipe menciona que los hijos de la unión en el aposento nupcial no pueden morir porque ya han gustado la vida eterna. Esta no es una referencia a la inmortalidad física, sino a una conciencia que trasciende las limitaciones de la existencia ordinaria. Pero, ¿y si esta revelación sobre la hija de Jesús y María Magdalena no es solo historia antigua? ¿Y si es parte de una profecía mucho más grande que se está cumpliendo en estos tiempos finales? Los textos proféticos, tanto bíblicos como gnósticos, contienen referencias fascinantes a un tiempo de revelación, cuando las verdades ocultas saldrían a la luz precisamente antes del retorno de la conciencia crística a la tierra. El libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Los eruditos han interpretado tradicionalmente este pasaje como una referencia al conocimiento científico. Pero ¿qué tal si se refiere al conocimiento espiritual que había sido deliberadamente ocultado? En los últimos 50 años hemos sido testigos de descubrimientos extraordinarios que han sacado a la luz exactamente las verdades que la Iglesia institucional trató de enterrar para siempre. Los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, los rollos del Mar Muerto en 1947, las evidencias arqueológicas en Francia, los análisis de ADN en Jerusalén. ¿Es coincidencia que todas estas revelaciones estén emergiendo precisamente en la época que muchos consideran los últimos tiempos? El Evangelio de María contiene una profecía particularmente relevante. En este texto, Jesús le dice a María Magdalena:
Llegará un tiempo cuando aquellos que buscan la verdad encontrarán lo que fue escondido. Y en ese tiempo, la hija que fue negada será reconocida, y a través de su reconocimiento, muchos despertarán a su verdadera naturaleza. Los investigadores datan este pasaje del siglo II, pero su cumplimiento parece estar ocurriendo ahora, en nuestro tiempo. Considera las señales proféticas que se están manifestando simultáneamente en nuestro mundo actual. Estamos viviendo la era de la información global, donde ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo autoridad, mientras millones de personas buscan una espiritualidad más auténtica y directa. Y por primera vez en la historia, tenemos las herramientas tecnológicas para analizar evidencias históricas con precisión científica. Pero hay algo más profundo ocurriendo. Los estudios del Instituto de Matemáticas del Corazón han demostrado que la coherencia electromagnética del planeta está cambiando de maneras que no podemos explicar completamente. El doctor Rollin McCarthy, director de investigación del instituto, ha documentado que la resonancia Schumann de la Tierra, la frecuencia electromagnética natural del planeta, está experimentando fluctuaciones que coinciden exactamente con los momentos de mayor despertar espiritual global. Es posible que la revelación de la descendencia de Cristo esté conectada con estos cambios electromagnéticos planetarios. Los textos gnósticos hablan de que cuando la hija del Salvador sea reconocida, la frecuencia de la Tierra cambiará para acomodar una nueva forma de conciencia. Esto no es ciencia ficción, es una descripción precisa de lo que los científicos están observando actualmente. El fenómeno del Cristo interior, que experimentan miles de personas alrededor del mundo, también puede estar conectado con esta revelación profética. Los testimonios son notablemente consistentes. Individuos de diferentes culturas y trasfondos religiosos reportan súbitamente una conexión directa con la misma fuente de amor incondicional y sabiduría que caracterizó a Jesús. Muchos de estos individuos no tenían conocimiento previo de los textos gnósticos o de la posible descendencia de Cristo. La psiquiatra, doctora Judith Orloff, de UCLA, ha documentado más de 1000 casos de lo que ella llama activación espontánea del ADN crístico. Sus pacientes experimentan transformaciones de personalidad tan profundas que parecen convertirse en personas completamente diferentes, más compasivos, más sabios, con capacidades intuitivas expandidas y una sensación clara de misión espiritual. Los análisis de sangre revelan cambios a nivel celular que la ciencia convencional no puede explicar. Es posible que estos individuos estén experimentando la activación de memorias genéticas ancestrales que se remontan a la descendencia original de Jesús y María Magdalena. Los estudios de epigenética han demostrado que las experiencias espirituales profundas pueden activar genes que habían permanecido dormientes durante generaciones. El doctor Bruce Lipton, biólogo celular, ha documentado casos donde experiencias místicas literalmente reescriben el código genético a nivel molecular. Pero aquí viene la profecía más impactante. Varios textos gnósticos mencionan que el reconocimiento de la descendencia de Cristo desencadenaría lo que ellos llaman el gran despertar. No se refiere a un evento religioso tradicional, sino a una transformación masiva de la conciencia humana, donde millones de personas simultáneamente recordarían su verdadera naturaleza divina. Los indicadores sugieren que este proceso ya está en marcha. Las estadísticas muestran que más personas que nunca están experimentando experiencias místicas espontáneas. Los centros de meditación, retiros espirituales y comunidades de búsqueda consciente están creciendo exponencialmente y por primera vez en la historia moderna, conceptos como conciencia, energía y despertar espiritual
están entrando en el vocabulario mainstream. El investigador de tendencias espirituales Paul Ray ha documentado que aproximadamente 50 millones de estadounidenses y números similares en otros países desarrollados están viviendo lo que él llama una transformación cultural, que incluye una búsqueda activa de experiencias espirituales directas sin intermediarios institucionales. Esto es exactamente lo que los textos gnósticos profetizaban que ocurriría cuando la verdad sobre la compañera del Salvador fuera revelada. ¿Y si la pandemia global, los cambios climáticos extremos y la inestabilidad social que estamos experimentando son las contracciones de parto de una nueva era de conciencia? Los textos proféticos hablan de un tiempo de tribulación que precedería al reconocimiento de la verdadera naturaleza divina de la humanidad. Un periodo donde las estructuras antiguas colapsarían para dar lugar a una nueva comprensión de lo que significa ser humano. Si la hija de Jesús y María Magdalena realmente existió, si su linaje se ha perpetuado a través de los siglos, entonces cada uno de nosotros podría ser portador de esa herencia divina, no como una élite seleccionada, sino como la realidad fundamental de la especie humana. Esta comprensión revoluciona completamente el concepto de salvación. Ya no se trata de ser salvados por alguien externo a nosotros, sino de despertar a la realidad de que ya somos divinos. El papel de Jesús no sería el de un sacrificio expiatorio, sino el de un ejemplo perfecto de lo que significa vivir desde la conciencia divina plena. Y María Magdalena no sería una pecadora redimida, sino una maestra espiritual que comprendía cómo la unión sagrada puede generar nuevas formas de conciencia divina. Los místicos sufíes han mantenido durante siglos una enseñanza similar. Rumi escribió: no busques agua en el océano, eres el océano mismo. No busques amor en el amado, eres el amor encarnado. Esta comprensión es exactamente lo que los textos gnósticos enseñaban sobre la descendencia de Cristo, que la divinidad no es algo que debemos alcanzar, sino algo que ya somos. Pero esta revelación también trae responsabilidad. Si realmente portamos naturaleza divina, entonces cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada acto de amor o de odio que expresamos, tiene consecuencias cósmicas. Ya no podemos escondernos detrás de la excusa de ser solo humanos. Somos humanos divinos y con esa naturaleza viene la responsabilidad de vivir desde la conciencia más elevada posible. La psicóloga transpersonal, doctora Stanislava Grof, ha documentado miles de casos de individuos que durante estados expandidos de conciencia experimentan lo que ella llama activación del Cristo interior. Estos individuos reportan una sensación clara de estar conectados con la misma fuente de amor y sabiduría que expresó Jesús. Es posible que estén accediendo a memorias genéticas ancestrales que se remontan a la descendencia original de Cristo. Esta perspectiva transforma también nuestra comprensión del sufrimiento. Ya no es algo que debemos evitar o de lo que debemos ser salvados. Es parte del proceso de activación de nuestra naturaleza divina. Cada desafío se convierte en una oportunidad para demostrar la misma compasión, sabiduría y poder transformador que expresó Jesús. Hermanos y hermanas, estamos viviendo el cumplimiento de profecías milenarias. El tiempo del gran ocultamiento está llegando a su fin. Las verdades que fueron enterradas durante siglos están emergiendo no por casualidad, sino porque la humanidad finalmente está preparada para recibirlas. La revelación de que Jesús y María Magdalena pudieron haber tenido una descendencia no es una amenaza para tu fe, es la liberación final de todas las limitaciones que se han impuesto sobre tu comprensión de lo divino. Ya no necesitas intermediarios para acceder a Dios. Ya no necesitas instituciones que te digan qué creer.
Ya no necesitas sentirte separado de lo sagrado, porque si esta verdad es real, entonces tú mismo eres sagrado. Tu capacidad de amar, tu anhelo de trascendencia, tu sed de verdad no son accidentes de la evolución, son la manifestación de tu herencia divina despertando dentro de ti. Los síntomas están por todas partes, las sincronicidades que experimentas cada vez con mayor frecuencia, los sueños proféticos que se manifiestan en tu realidad, la sensación creciente de que estás conectado con algo mucho más grande que tu personalidad individual. Todo esto son indicadores de que tu ADN crístico se está activando. Las memorias ancestrales de tu verdadera naturaleza están emergiendo desde las profundidades de tu ser, pero también hay resistencia. Las fuerzas que durante milenios se han beneficiado de mantener a la humanidad en la ignorancia de su verdadera naturaleza, no se rendirán fácilmente. Por eso es crucial que aquellos que están despertando se unan, se fortalezcan mutuamente y compartan esta verdad con responsabilidad y sabiduría. No estás solo en este proceso. Millones de personas alrededor del mundo están experimentando el mismo despertar. Están recordando quiénes son realmente. Están reconectando con la fuente divina que siempre ha estado dentro de ellos. La hija de Jesús y María Magdalena, si realmente existió, no fue la única portadora de naturaleza divina. Fue la primera de una nueva raza humana. Una humanidad que recuerda su origen celestial y vive desde esa comprensión. Tú eres parte de esa nueva humanidad. Tu despertar no es solo personal, es cósmico. Cada momento de amor que expresas, cada acto de compasión que realizas, cada palabra de verdad que pronuncias, está contribuyendo a la transformación planetaria que los profetas visionaron hace milenios. El tiempo de la inconsciencia está terminando. El tiempo del gran despertar ha comenzado. Y tú, que has tenido el valor de escuchar esta verdad hasta el final, tú que has permitido que estas revelaciones penetren en tu corazón a pesar de la resistencia de tu mente condicionada, tú eres uno de los pioneros de esta nueva era. La pregunta ya no es si esta información es verdadera o falsa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a permitir que estas revelaciones transformen tu relación contigo mismo, con otros y con lo divino? ¿Vas a asumir la responsabilidad de vivir desde tu naturaleza crística activada? ¿Vas a convertirte en un agente del gran despertar que está ocurriendo en nuestro planeta? La elección es tuya. Pero recuerda, no es una elección que puedas postergar indefinidamente. Los tiempos están acelerándose, las profecías se están cumpliendo. El momento de la decisión es ahora. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Este no es el final de tu búsqueda espiritual. Es el comienzo de tu verdadera vida como un ser humano divino, consciente de su naturaleza real. El Cristo que buscas no está en algún lugar distante del cosmos. Está despertando dentro de ti, en este mismo momento. Permítele emerger. Permítele transformar tu vida. Permítele cambiar el mundo a través de ti, porque tú, querido hermano, querida hermana, eres la respuesta que el mundo ha estado esperando. Eres la descendencia espiritual de Jesús y María Magdalena. Eres la promesa cumplida. Eres el futuro de la humanidad. Despierta a quien realmente eres, pero hay algo más que necesitas comprender. Este despertar no es solo una experiencia individual. Es parte de un plan cósmico que ha estado desarrollándose durante eones. Los antiguos maestros, los caballeros templarios, los cátaros, los esenios, todos ellos protegieron fragmentos de este conocimiento, esperando el momento exacto de su revelación.
Ese momento es ahora, y tú estás siendo llamado a ser parte de este plan divino. Cada palabra que has escuchado en este mensaje no es casualidad. Está sintonizada con frecuencias específicas que activan códigos dormidos en tu ADN espiritual. Mientras escuchas, algo profundo está cambiando en ti. Células que durante años han estado dormidas están comenzando a vibrar con una nueva frecuencia. Los científicos están descubriendo que el 95% de nuestro ADN, que llamaban basura, no es basura en absoluto. Son códigos esperando ser activados. Son bibliotecas de sabiduría ancestral que contienen la memoria de quienes fuimos antes de la caída de la consciencia. María Magdalena no fue solo la compañera de Jesús, fue la portadora de los linajes sagrados femeninos, los guardianes de la sabiduría gnóstica que conecta directamente con la fuente divina sin intermediarios. Durante siglos, las mujeres de estos linajes han transmitido este conocimiento de madre a hija, esperando el momento del gran despertar. Tú puedes ser descendiente de uno de estos linajes, no necesariamente por sangre, sino por resonancia espiritual. Hay almas que han reencarnado una y otra vez, llevando consigo fragmentos de esta sabiduría sagrada, esperando el momento de recordar completamente. En este momento de la historia, se están abriendo portales dimensionales que no habían estado activos durante milenios. Lugares sagrados alrededor del mundo están emanando frecuencias que facilitan el despertar de la conciencia. Desde las pirámides de Giza hasta Machu Picchu, desde Stonehenge hasta el monte Shasta, la Tierra misma está participando en este proceso de transformación. Pero el portal más importante no está en ningún lugar físico, está en tu corazón, está en el centro de tu ser, donde reside tu conexión directa con lo divino. Con este despertar viene una gran responsabilidad. No puedes simplemente recibir esta información y no hacer nada con ella. El conocimiento que no se aplica se convierte en una carga. La sabiduría que no se comparte se estanca. Estás siendo llamado a ser un faro de luz en un mundo que todavía camina en las sombras. Pero esto no significa que tengas que convertirte en un predicador o un evangelista. Significa que tienes que encarnar estas verdades en tu vida diaria. Mientras avanzas en este despertar, comenzarás a reconocer a otros que están en el mismo proceso. Será como encontrar familia después de años de sentirte solo. Habrá una conexión inmediata, una comprensión que trasciende las palabras. Estos son tus compañeros del camino. Juntos forman una red de luz que se extiende por todo el planeta, cada uno activando a otros, cada uno recordando a otros quiénes son realmente. Es probable que en tu vida hayas experimentado dolor profundo, traumas que parecían sin sentido, pérdidas que te dejaron cuestionando todo. Ahora puedes entender que todo eso era parte de tu preparación. El oro espiritual solo se forma bajo presión extrema. Tu dolor no fue en vano. Fue la fragua que forjó tu compasión. Fue el crisol que purificó tu alma. Fue la universidad que te enseñó a entender el sufrimiento humano para que pudieras ayudar a otros a trascenderlo. La humanidad está transitando de un paradigma basado en la separación, el miedo y la competencia, hacia uno basado en la unidad, el amor y la colaboración. Este no es un cambio gradual, es un salto cuántico de conciencia. Tú estás siendo llamado a ser uno de los arquitectos de este nuevo paradigma. Con cada elección que haces, desde el amor en lugar del miedo, estás construyendo los cimientos de la nueva tierra. En los próximos años, verás surgir nuevas formas de sanación que integran la ciencia y la espiritualidad. La medicina del futuro no solo tratará el cuerpo, sino que reconocerá que cada enfermedad tiene raíces espirituales y emocionales. Tú puedes ser parte de esta revolución sanadora. Tu propia transformación se convertirá en medicina para otros. Tu historia de despertar se convertirá en el mapa que otros seguirán para encontrar su propio camino. Esta información
no llegó a ti por casualidad. Fuiste elegido para recibirla. Tu alma la pidió antes de encarnar. Sabías que en este momento específico de la historia estarías listo para recordar quién eres realmente. El tiempo de la duda ha terminado. El tiempo del miedo ha pasado. El tiempo de la pequeñez se ha acabado. Ha llegado el momento de levantarte y reclamar tu herencia divina. Ha llegado el momento de dejar de buscar fuera lo que siempre has tenido dentro. Ha llegado el momento de dejar de ser un estudiante de la espiritualidad para convertirte en un maestro de la vida. La transformación planetaria no es algo que va a suceder en el futuro. Está sucediendo ahora. Y tú, al estar aquí escuchando estas palabras, al permitir que penetren en tu corazón, al sentir esa resonancia profunda en tu alma, tú ya eres parte de ella. El mundo te necesita despierto. El mundo te necesita recordando quién eres. El mundo te necesita viviendo desde tu naturaleza divina. No esperes más, no busques más pruebas, no pidas más señales. La señal eres tú, la prueba eres tú, el milagro eres tú. Despierta, hijo de la luz, despierta, hija de las estrellas. Tu momento ha llegado. Si sientes que estas palabras han tocado algo profundo en tu alma, si reconoces la verdad que resuena en tu corazón, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. El libro digital, ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Contiene las claves específicas para activar completamente tu naturaleza crística. No es solo información, son códigos de activación que han estado esperando este momento para ser revelados. Haz clic en el enlace ahora. Tu alma te está llamando, tu destino te está esperando. Y recuerda, no hay vuelta atrás. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Una vez que recuerdas, no puedes volver a olvidar. Bienvenido a tu verdadera vida. Bienvenido a casa. Imagina por un momento esta escena. Mucho antes de que Israel y Judá se alzaran como reinos poderosos en el escenario de la historia, otro linaje se gestaba en silencio, más allá del Mar Muerto, en una región donde nadie esperaba el surgimiento de una nación. No nacieron entre coronas ni linajes reales, ni su historia comenzó con hazañas heroicas dignas de canciones. Todo lo contrario, su origen brotó de las ruinas de un castigo divino, marcado por la vergüenza, el orgullo desbordado y una desobediencia que desafiaba al mismísimo cielo. Estamos hablando de los moabitas, enemigos acérrimos de Israel, denunciados una y otra vez por los profetas y contra toda lógica vinculados por sangre al linaje del Salvador del mundo. Desde su surgimiento en cuevas escarpadas, después del juicio aterrador sobre Sodoma, hasta sus feroces enfrentamientos con los hijos de Abraham, batallas sin clemencia en tierras secas y profecías cargadas de ira divina, los moabitas se convirtieron en un símbolo viviente de lo que sucede cuando la arrogancia y la idolatría se enfrentan directamente con el Creador del universo. Pero espera, esto no es solo una historia de conflicto, ruina y castigo. También es una narrativa en la que, contra todo pronóstico, la luz irrumpe en medio de la oscuridad, porque de entre los restos de esta civilización emergió Ruth, una mujer extranjera cuya fidelidad cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Su nombre quedaría grabado en la historia como la bisabuela del rey David, y por lo tanto, una pieza clave en la línea de redención que culmina con Jesucristo. ¿Sabías que en medio de las tensiones entre Israel y Moab, el Señor transformó maldiciones que ya estaban decretadas en poderosas promesas de bendición? ¿O que la caída total de Moab fue anunciada con una exactitud impresionante siglos antes de que sucediera? Aunque hoy sus ciudades descansen sepultadas bajo la tierra de lo que hoy llamamos Jordania, su memoria sigue viva en las Escrituras, como un testimonio impactante de advertencias celestiales, gracia inmerecida y misericordia que desafía la lógica humana.
Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque estamos a punto de descubrir una historia que ha sido olvidada por muchos, pero que sigue vibrando con fuerza en cada página sagrada. El verdadero rostro de los moabitas, su destino inevitable y cómo su legado aún nos sacude con potencia en el presente. Vamos a comenzar, y para entender quiénes fueron realmente los moabitas, debemos remontarnos a uno de los relatos más estremecedores y densos del inicio bíblico, el capítulo 19 del Génesis. Allí se narra cómo el Altísimo desató una lluvia abrasadora de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, arrasando hasta los cimientos esas ciudades corruptas. De aquel cataclismo infernal, solo unos pocos lograron escapar con vida. Entre ellos, Lot, pariente directo de Abraham, huyó con sus 2 hijas, alejándose de aquel valle convertido en humo y cenizas, refugiándose en lo alto de las montañas, tratando de comenzar de nuevo mientras el eco del juicio todavía resonaba en el horizonte. Buscaron refugio en una caverna, completamente aislados, paralizados por el terror, persuadidos de que la humanidad había alcanzado su extinción final. Precisamente ahí, envueltos en esa penumbra tanto literal como espiritual, se gestó una determinación desesperante y extremadamente inquietante. Las descendientes de Lot, convencidas de que ya no existían varones sobre la faz terrestre para perpetuar su descendencia, optaron por traicionar a su progenitor. Lo intoxicaron con alcohol y secuencialmente se acostaron con él mientras permanecía inconsciente. Representa uno de los pasajes más perturbadores de las Sagradas Escrituras, no porque el Altísimo lo respaldara, sino porque la Biblia expone brutalmente la depravación humana. Entonces encontramos este registro en Génesis 19:36-37. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un varón y le puso por nombre Moab. Él es el ancestro de los moabitas hasta el día presente. Exacto, toda la civilización moabita, una potencia futura que ascendería al dominio, se enfrentaría con Israel y formaría parte de las profecías. Tuvo su origen en relaciones prohibidas. Es un comienzo absolutamente vergonzoso, una narrativa de degradación ética posterior al castigo celestial, y marcó permanentemente la reputación de Moab durante generaciones enteras. Sin embargo, aquí surge lo inesperado. A pesar de estos inicios bochornosos, a pesar de originarse del sufrimiento y la transgresión, los moabitas no se esfumaron en el anonimato. Se expandieron demográficamente, florecieron económicamente, erigieron metrópolis, formaron fuerzas militares y consolidaron una civilización al oriente del Mar Muerto, en territorios que actualmente corresponden a la Jordania contemporánea. Su trayectoria distaba mucho de concluir y su rivalidad con Israel recién iniciaba. El territorio moabita, esa región nacida desde una gruta y un escándalo, poseía una ubicación geográfica supremamente estratégica hacia el oriente del Mar Muerto. En la actualidad se encuentra dentro de las fronteras jordanas modernas, pero en épocas ancestrales constituía un reino emergente que observaba a los israelitas con desconfianza creciente y alarmante. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras los descendientes de Israel atravesaban las extensiones desérticas, emancipados de la esclavitud egipcia, dirigidos por columnas de fuego nocturno y nubes diurnas, los moabitas no eran meramente espectadores lejanos, se habían convertido en vecinos inquietos y frecuentemente beligerantes. Su aprensión tenía fundamentos sólidos. Los israelitas representaban multitudes colosales, cientos de miles, avanzando hacia una tierra prometida, y dondequiera que establecían campamento, el poder sobrenatural de su deidad los acompañaba. Esto nos transporta directamente a Números capítulo 22. Israel ahora ha establecido campamento en las planicies moabitas y su simple presencia desencadena una oleada de pánico generalizado por toda la comarca. El monarca moabita de esa época, Balac, experimenta terror absoluto. Percibe a los israelitas no como nómadas agotados, sino como una amenaza existencial a su soberanía, su población y su autoridad suprema. ¿Cuál es la reacción de Balac? Recurre a un especialista espiritual mercenario llamado Balaam, un individuo reconocido por poseer visión sobrenatural. Las directrices de Balac son meridianamente claras. Ven y pronuncia maldiciones sobre este pueblo en mi favor. Pero lo que Balac no logró comprender era que no estaba simplemente confrontando a Israel, estaba desafiando directamente al Dios de Israel. Y el Todopoderoso interviene. Advierte a Balaam que se abstenga de maldecir a los israelitas. De hecho, lo convierte en algo absolutamente imposible. Entonces visualiza esta escena. Balac construye altares suntuosos. Se realizan ofrendas ceremoniales. Balaam eleva su voz para pronunciar maldiciones, pero sorpresivamente emergen bendiciones de su boca. Y no solamente en una ocasión, 3 veces consecutivas. Con cada intento, Balac se enfurece más intensamente. Con cada oportunidad, Balaam proclama el favor divino sobre Israel. Pero es el tercer mensaje profético el que verdaderamente nos impacta. Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel que herirá las sienes de Moab. Permite que esto penetre profundamente. Esto no constituye únicamente una predicción de la supremacía israelita sobre Moab. Es una profecía mesiánica, una revelación anticipada del futuro advenimiento de Cristo, la estrella de Jacob, el cetro de Israel, el soberano de soberanos. ¿Y cuál será su acción? Aplastará a los adversarios del pueblo de Dios, derribará a Moab, no solamente la nación, sino la resistencia espiritual que simboliza. Esta profecía fue proclamada múltiples siglos antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, lo describe simultáneamente como gobernante y guerrero, redentor y juez. Y Moab, la misma tierra que intentó maldecir a Israel, se transformó en el escenario para uno de los vaticinios más claros de la Biblia sobre el triunfo definitivo del Mesías. Y no obstante, la narrativa entre Moab e Israel distaba mucho de concluir, porque el capítulo siguiente introduce un tipo diferente de combate, no con armamento o maldiciones, sino con seducción e idolatría. Los moabitas no constituían únicamente adversarios bélicos de Israel, representaban algo infinitamente más peligroso. Eran una trampa espiritual, un cepo elaborado con hermosura, encanto y religiosidad falsa. En Números capítulo 25, el enemigo no se acercó portando armas blancas o proyectiles,
Llegaron exhibiendo sonrisas seductoras y banquetes tentadores. Las damas moabitas extendieron invitaciones a los varones israelitas para que se integraran con ellas, inicialmente en celebraciones gastronómicas, posteriormente en santuarios paganos, finalmente en veneración hacia Baal Peor, una deidad cananea de fecundidad y desenfreno. Todo se inició con festines, luego rituales sacrificiales, después depravación sexual envuelta en ceremonias religiosas. Lo que comenzó como fraternidad se metamorfoseó en claudicación espiritual, y en ese instante crucial, los israelitas, la comunidad elegida del Altísimo, que habían presenciado la división del Mar Rojo, que habían consumido maná celestial, que habían observado agua brotando de rocas áridas, se postraron ante deidades falsificadas. Intercambiaron la magnificencia del Dios viviente por imágenes inertes, esculturas manufacturadas por artesanos, altares saturados de corrupción. Salmo 106, 28-29. Se adherieron igualmente a Baal Peor y consumieron las ofrendas de los muertos. Irritaron al Señor con sus acciones y la epidemia se extendió entre ellos. La respuesta divina fue instantánea y devastadora. Una epidemia mortal irrumpió en el asentamiento, no una menor. 24.000 israelitas fallecieron. Visualiza esa tragedia. Núcleos familiares completos aniquilados, refugios transformados en sepulcros, los himnos jubilosos del desierto sustituidos por gemidos desgarradores. ¿La razón? La idolatría, la transigencia. Porque Moab se había metamorfoseado en un portal hacia la mortandad espiritual. Progresivamente, Moab evolucionó para simbolizar más que una demarcación geográfica. Se transformó en la representación de los adversarios sutiles del pueblo divino, idolatría disfrazada de bienestar, soberbia camuflada como patrimonio cultural, perversión oculta bajo el manto de la tradición. El veredicto de Dios no fue exclusivamente por las acciones de Moab, sino por lo que Moab sedujo a hacer a su pueblo. Y a través de sus mensajeros, Dios estableció su postura de manera incuestionable. Jeremías 48, 29. Hemos escuchado sobre la arrogancia de Moab, que es extremadamente soberbio, su presunción, su altivez, su prepotencia y la altanería de su espíritu. El derrumbe de Moab no se centró únicamente en divinidades falsas, se enfocó en la soberbia que proclamaba: no requerimos al Dios de Israel. Y esa arrogancia conduciría hacia la devastación completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Hemos observado cómo Moab sedujo a Israel. Ahora nos proyectamos múltiples siglos hacia las declaraciones incendiarias de los profetas. El año es aproximadamente 715 a.C. Asiria está arrasando el Oriente Próximo y el Espíritu Divino desciende sobre Isaías con una carga pesada, un lamento entrelazado con sentencia sobre Moab. Inicia con una sola declaración espeluznante. Isaías 15:1. Porque en una noche Ar de Moab fue arrasada, fue reducida al silencio. Ar constituía la ciudadela fortificada de Moab, esculpida en precipicios a lo largo del cañón de Arnón.